Ya chicos, el día de hoy lo que vamos a hacer principalmente es ver unos circuitos hidráulicos y vamos a explicar componentes nuevos del circuito hidráulico, que son, por ejemplo, válvulas de seguridad, reguladores de caudal, cómo funcionan. Lo vamos a ver en el programa FluidSim y vamos a finalizar con una unidad hidráulica para mover. Esto es como, vamos a evaluar distintos sistemas que son parte de una unidad hidráulica compuesta, por ejemplo, la de un automóvil. Cómo gira a la derecha, cómo gira a la izquierda, cómo acelerar, entre otras cosas. ¿Ya? Bueno, vamos a partir viendo primero componentes. También recordarles que ya estoy grabando la clase. Después les voy a hacer llegar un video. Y eso. Entonces, bueno, yo les voy a contestar aquí que voy a estar grabando la clase. Yo grabaré la clase. Entonces, lo primero que vamos a evaluar va a ser, bueno, primero vamos a comenzar todo de nuevo. Lo primero que necesitamos en una unidad hidráulica es la fuente de alimentación. Para eso, nos vamos a ir aquí en hidráulica, vamos a abrir esto y aquí dice grupo motriz. Aquí para que recuerden un poquito, el grupo motriz se compone por el estanque de aceite, ¿cierto? Eh, Se compone por el estanque de aceite, va a tener, se llama unidad hidráulica, va a tener un motor, una válvula de seguridad que ahí muestra, un manómetro, y aquí está el motor, y aquí uno Disculpa, disculpa, normalmente, Juanjo. ¿sí? ¿Estás compartiendo una presentación? ¿No? Ah, Es perdón, se que me no sé. olvidó que no sé qué, pantalla, ahí está. Perdón, es que me enfoqué en grabar la clase, estoy grabando lo que estoy mostrando, pero se me olvidó mostrarle a ustedes lo que estaba haciendo. Ya, Vale, ahora vale. sí. Sí, ahí se ve. Ya, entonces tenemos la unidad hidráulica que se compone de todo esto, ¿cierto? Aquí podemos observar el motor, esto simula el estanque, ¿cierto? Aquí tenemos una conexión que es para el sensor de temperatura, tenemos esa válvula de seguridad, tenemos un manómetro y tenemos el típico presión y retorno, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es agregarle a este circuito va a ser un sensor o instrumento que lo podemos encontrar en la pestaña sensor e instrumento y vamos a agregarle un presóstato. Este presóstato lo tenemos que conectar aquí, ¿cierto? Y que va a ser principalmente mostrarnos la presión de... No, no era un presóstato, era un indicador de temperatura. Eh, Medidor de caudal, manómetro de presión, manómetro de presión. Aquí debe ir un termostato, pero no me parece. A ver, alimentación, calefactor, enfriador.
filtro, acumulador. Medidor de caudal. ¿Dónde estará este enfriador? Filtro. Bueno, aquí les vamos a agregar un enfriador. Alinear, girar el 90. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aquí metemos presión al sistema que va a estar aquí, después hay que enfriarlo. Porque aquí viene caliente porque lo comprimimos, eso calienta el fluido y después lo vamos a devolver al recipiente y aquí tiene que enfriarse. Ya, y aquí, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos incluir un termostato para medir la temperatura del fluido, pero no lo logro encontrar, así que simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tirar esto al espacio. Ya, cuando lo encuentre lo agrego. Entonces, vamos a partir. Lo primero que tenemos que tener en nuestra línea va a ser un indicador de medición de presión. Entonces, supongamos aquí tenemos que tener ahí, ¿cierto? Nuestro manómetro. Vamos a poner un actuador, en este caso un cilindro de doble efecto con amortiguadores al final de su recorrido. Ya, luego nos vamos a conectar aquí directamente, aquí, ¿cierto? Y vamos a correr esto así, y esto así. Ya, entonces aquí, por ejemplo, va a ir a actuar esta valvulita. Después, como ya tenemos aquí una válvula de seguridad en nuestra salida a presión, no necesitamos poner una válvula de seguridad, pero de este otro lado sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar una válvula reguladora de presión ajustable, pero en sentido opuesto hacia acá abajo. Entonces aquí vamos a conectarnos aquí. Bueno, después de eso tenemos que poner una válvula de uso frecuente, accionamiento mecánico. Por ejemplo, vamos a probar con esta válvula, una válvula TAM. Entonces aquí ya me conecté directamente y no era así. Nos vamos a conectar aquí a la presión. De aquí nos vamos a conectar aquí. Suprimir. Bueno, ¿por qué lo saqué de ahí? Porque si se fijan yo lo había puesto aquí al tiro y no está, este y este estaban midiendo lo mismo. Entonces este no iba ahí, sino que iba aquí. Ahí sí. Entonces ahí sí están midiendo dos cosas distintas. Y aquí vamos a ordenar un poquito las líneas porque se me desordenaron. Ahí sí. Entonces ya, ¿por qué yo seleccioné esta válvula? Porque si se fijan, hay distintos tipos de conexionados. El que yo seleccioné se llama Tandem. Entonces ese es muy útil
porque si se fijan, tiene esa como C, el cual hace que el flujo de líquido recircule nomás. Existen otros que tienen como conexión directa, por ejemplo, esos son los más utilizados. Pero no son tan convenientes porque, por ejemplo, si yo pusiera este, el flujo iría en el peor. Esto me sirve, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más adelante para explicar esto. Porque así como textualmente hablado no se me ocurre nada. Pero vamos a verlo cómo actúa. Ya, entonces tenemos ahí eso. Aquí está nuestra válvula que a actuar, en el fondo va a hacer que actúe de salida o de entrada el cilindro. Vamos a tener esta válvulita aquí, que una válvula se llama válvula anti-retorno. Ahí podemos ver es como una válvula check. Vamos a conectarnos ahí y aquí nos vamos a conectar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer esta válvula de seguridad? En caso de que se devuelva el flujo, va a chocar aquí. Y si el flujo supera cierta presión, esta presión se va a liberar por esta parte. Y cuando vaya en este otro sentido, por ejemplo, aquí el flujo hacia allá, por aquí no va a poder pasar. Y aquí va a vencer el flujo y va a empujar el cilindro hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí siempre va a tener flujo. Y cuando, por ejemplo, vengamos por este lado, va a empezar a apretar el líquido por este lado y va a ejercer fuerza. Pero si yo no hubiese puesto esta válvula que está aquí, esa presión se la comería toda esta válvula y en algún momento podría fallar. Y para evitar eso tenemos esta válvula que permite el retorno de la presión. Para que vayan entendiendo. Bueno, después, como aquí tenemos el retorno, vamos a conectarnos aquí y recordar aquí que esto es una resistencia hidráulica que en el fondo lo que va a hacer enfriar. Aquí la parte de elementos de alimentación tenemos un enfriador que es la simbología. Ya, entonces vamos a ver con este que dice comprobación previa y dice hay conductos superpuestos, ¿ok? Ahí sí, vamos a ver, dice no se han encontrado errores gráficos, ok. Vamos a hacer la simulación para entender cómo funciona esto. Ah, a ver, aquí me faltó algo. Control C, Control V. Aquí también quiero saber qué presión hay. Ya, y aquí vamos a ponerle 2 megapascales. Aceptar. Entonces, ya creo que ya tengo todo. Vamos a ver cómo funciona. Si se fijan, está todo en cero. Porque aquí se encuentra la presión. A ver, vamos de nuevo. Aquí me marca 6 megapascales total. Fugas internas, tanto. Ok, bueno. Entonces, tengo ahí la presión del fluido. Y como ven aquí, se muestra que el fluido entra, como tiene un tándem, se devuelve, se enfría y llega de nuevo al retorno. Entonces esa es la función, por ejemplo, del tándem. Que no existe una sobrepresión en el sistema y que se devuelva al tiro. ¿Ya? Y ahora probemos otra cosa que no sea el tándem. Por ejemplo, si ponemos esa válvula, esa componente, y lo simulamos, el flujo va, llena esta parte de aquí y se devuelve al tiro. Pero llena esta parte de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el fondo va a tener flujo, va a liberar esta presión, pero igual va a tener el líquido aquí.
Ya, entonces, si yo pongo el tándem, no va a haber líquido, no debiera haber líquido en esa parte. Y así tenemos una seguidilla como de otros sistemas que prácticamente están diciéndote cosas parecidas, pero el que nosotros ocupamos normalmente es el TAM. Este sistema, hablo de esa parte, justo en la parte del medio, se llama TAM. Entonces, ahora vamos a comenzar la simulación. Si yo, por ejemplo, hablemos del lado derecho, el sentido del flujo va a marcar de esta forma, me marca ahí los 6 megapascales, empuja el cilindro de doble efecto hacia la derecha y aquí existe una presión de 6 megapascales. Entonces si yo le dijera, yo quisiera analizar todo esto, con esta tablita yo voy y le digo ya, analízame este cilindro, quiero saber el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Voy coloreando estas cosas y le digo ya, calcula. Ahí no sé si alcanzan a ver, ¿se ve? Ojalá se vea. A ver. Yo por lo menos lo veo bien. Sí, sí se ve. Hacerlo un poquito zoom. Ya. Entonces tenemos ahí y si yo le digo ya, quiero que empecé a calcular, existen objetos para aceptar. Sí. Quiero que empecé a calcular y le digo ya, aquí voy actuando. Ay, aquí necesito línea de presión. Se fijan que va pasando el tiempo y va marcándome el desplazamiento del cilindro a los 200 milímetros. La velocidad del fluido se estancó porque llegó aquí al límite y ahí te está marcando los 6 bar. Entonces eso ejerce una fuerza en Newton. Ahora no es medible porque no estamos como esto no tiene como una fuerza contraria la cual equipare que me diga así como ya esto tiene cierta resistencia y por eso podemos medir la fuerza. Por eso no marca nada, pero en realidad sí se está ejerciendo una fuerza. Ya, entonces, como marcando en norte, la parte de arriba va a mostrar el desplazamiento, la parte de abajo muestra la velocidad del fluido y aquí la aceleración, que están en metros por segundo, la aceleración, la unidad estándar. Ya, finalizamos. Entonces, para que se vaya entendiendo, esta válvulita que está aquí es una válvula de seguridad que lo que permite es que cuando el cilindro eh, se está devolviendo, por ejemplo, ahí ya comprimió, aquí existe una presión positiva, ven, ahí estaba comprimiendo, y si yo marco el otro, ahí se fijaron que aquí hubo una flechita, ya eso marcó que el fluido liberó presión y aquí quedaría una presión residual de 2 bar, porque ahí yo le marqué 2 bar. Aquí le voy a poner 6 bar, ya 5 bar, o sea 5 megapascales. Entonces, por ejemplo, aquí, ahí se devolvería. Y por eso queda en 0. Porque supone que abrió. Eh, ¿Qué más aquí vamos a jugar? Si yo le pongo 10 megapascales, está por sobre la presión del fluido. Entonces no debería como devolverse. Se devolvió igual.
Claro. Ah, ya pues. Sí. Aquí está la resistencia. Vamos a ponerle 2 bar, o sea, 2 megapascales. Entonces aquí, bueno, pero ahí sí se configura. La resistencia hidráulica es como lo que va a aguantar y aquí la presión nominal de la línea. En este caso ahora muestra 0 porque no se está ejerciendo ninguna fuerza sobre esa línea. Y en este muestra 6 porque la presión aquí indica 6, esto levanta 6 megapascales. Y aquí está midiendo y ejerce una presión de 6 megapascales. Aquí como un ejemplo más a las cosas que ya hemos calculado, por ejemplo, normalmente nosotros lo hacemos con 120 bar como un ejercicio, ¿cierto? Y levantamos, a ver aquí 120 bar, ok, fuga interna, ok, caudal, ya, ok. Eh, Ahí están los 100. Si se fijan aquí levantan los 120, pero siempre hay pérdidas. Entonces, por eso marca 190, o sea, 119. Y aquí deberíamos mostrar la fuerza, pero no me sale. ¿Por qué no me saldrá? Porque hay que configurar los parámetros. El diámetro, ok, eso está configurado, ángulo de inclinaje. Si se fijan aquí, nosotros igual podemos calcular lo mismo que estábamos haciendo con el pistón del cálculo mediante el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Perfil de fuerza, carga externa, ahí, 5 kilogramos. A ver, ¿qué pasa si yo le cargo aquí 5 kilogramos? Si se fijan, si yo le cargo 5 kilogramos, la velocidad es más, tenemos un resultado distinto aquí en la gráfica. Porque aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos 5 kilogramos a favor. Pero aquí, ahora, toma esta forma. Entonces eso quiere decir que se va como la fuerza que tiene en contra va haciendo que el líquido vaya teniendo una resistencia al empujar y la velocidad es como muy alta y después se va como disminuyendo hasta que llega al final del recorrido del ciclo. Esta parte de aquí nos muestra como ese fenómeno. Ahora le vamos a poner 0. Vamos a volver a hacerlo. Se fijan que aquí cambia la velocidad, es como una curva. Como una curva distinta. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a complejizar este sistema agregándole nuevos componentes para que vayan conociendo también los componentes. Por ejemplo, tenemos una válvula estranguladora, la cual la vamos a conectar aquí en 90. Suprimir, suprimir. Vamos a conectar dos válvulas estranguladoras y vamos a analizar cómo es el, el desarrollo. Esto quiere decir como en qué va a afectar esta válvula en el cilindro.
porque son válvulas estranguladoras. ¿En qué creen que puede afectar esta válvula? ¿En qué creen ustedes que puede afectar esta válvula? Primero la voy a poner así, al 100%, a lo mejor al 50%, y después nos vamos a devolver al 50%. Bueno, esta válvula, ¿en qué va a afectar? Principalmente va a afectar en la velocidad. ¿Se fijan que cambia la velocidad? Si yo cuento con un 50% de estrangulación, esta válvula toma esa velocidad. Yo le pongo 25 y 25. Bueno, ahí no se va a reflejar bien, pero y aquí tienen 25. Entonces se fijan que la velocidad es mucho menor. Aquí se nota en el número 0,2 metros por segundo. Y si yo le digo 50 y 50, la figura cambia. Eh, bueno, ahí no cambió significativamente. Pero claramente si yo la estrangulo menos, va a pasar menos, va a pasar mayor fluido y eso va a significar que la presión al final... ya, eso podemos hacer, medir la presión. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a medir la presión. También es. A ver, al 100. Mire, aquí ocurre un fenómeno súper como que es súper visual. Voy a tratar de poner aquí los indicadores de nivel al lado para que se vea más claramente. Se fijan que ahí tienen, ya, los dos están en cero. Pero el primero va como en 50%, o sea, perdón, 50 megapascales, y el de al lado va a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa eh, que al estrangularlo, la presión aquí disminuye. Entonces, supongamos que yo aquí tengo 120 bar y aquí la presión va a ser, no sé, de 60 bar. Y va a hacer que, por ejemplo, el componente eh, se pueda, en el fondo, cuidar más, porque de esta forma eh, evitamos que el componente así se vaya de golpe o que la velocidad del pistón salga así de golpe, sino que aquí vamos regulando que la fuerza que se va ejerciendo mediante la presión en el cilindro vaya siendo regulada y mesurada, y así los componentes hidráulicos no se van dañando. Pero al final siempre la presión va a llegar.
O sea, aquí podemos triangular, pero cuando esto ya llegue a su final, ya no se mueva más, van a equipararse las presiones y va a llegar a 120 igual, 119. Por eso los dos terminan en la misma presión. Pero si lo simulamos, nos vamos a ir dando cuenta que es la mitad y que es más prolongado el movimiento. Aquí, por ejemplo, el desplazamiento se nota que es más prolongado, como que si fuera, por ejemplo, el 100. Aquí, por ejemplo, se muestra la aceleración de salida del pistón. Ven que aquí está al 50% y aquí está casi al 100% de salida. Entonces ahí es muy importante que si yo, por ejemplo, pongo una, una regulación del 25%, me voy a empezar a dar cuenta que es muy distinta. Como en vez de si fuera al 100%. Como se alcanza a ver aquí. Mi regulación, mi aceleración del pistón al 100% es al 100%, pero al 25% ya casi me llega a la mitad. Y en los tiempos también de aceleración se puede visualizar. Ya, esas son las válvulas reguladoras de caudal. Vamos a ver otra válvula. Por ejemplo, este componente es súper importante, un filtro. Si yo, por ejemplo, aquí agrego un filtro, elimino esto. Tengo aquí, por ejemplo, esto habíamos dicho que era un enfriador y este es un filtro. Vamos a ver un poquito estas cositas. Entonces tengo aquí mi filtro. Es un filtro y... Ah, ya caché. Esto es 0,1. Y aquí, ¿cómo le puedo poner megapascal? Es 6. No, 2 no. Entonces aquí, por ejemplo, eh, sale... Ay, aquí está enredadito. Ahí sí. Aquí sale, se retorna el fluido, el aceite, por ejemplo. Se filtra por si tiene alguna impureza que se tomó en el circuito. Se enfría y después retorna al estanque. Ese componente es súper importante. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos poner nuevo? Sería una válvula antirretorno para evitar que haya sobrepresiones. Entonces, nosotros ¿qué vamos a hacer? Aquí, girar en 180. Girar en 180. Y aquí, por ejemplo, también en el programa nos permite ver cómo son los componentes. Podemos ver cada componente. La válvula antirretorno aquí, el principal funcionamiento es el siguiente. Si la presión viene por A, va a empujar la pelotita, el resorte se va a contraer y va a permitir el paso. Pero si viene por B,
el fluido no va a poder pasar porque la pelotita va a chocar al tiro y va a cerrar el paso. Entonces eso es súper importante que lo aprendan. Eso es lo bueno del programa también, que uno puede ir viendo todo como si fuera algo tangible. Entonces con estas válvulas, ¿qué nos vamos eh, a evitar? Que en caso de una sobrepresión eh, nos pidiéramos, por ejemplo, este componente. Aquí vamos a tratar de subir un poquito. Ya, vamos a chequear aquí. Y aquí, eso también lo que tiene bueno es que nos va diciendo al tiro si nos mandamos en barra. Entonces ahí te lo identifica al tiro. Entonces ahí tienes que ir jugando con eso. Tienes que ir reconociendo dónde está como el error, si hay cosas que se cruzan. Ya cuando sale todo bien, te deja hacerlo perfecto. Ya, entonces tenemos ese nuevo componente que sería un filtro, el enfriador y todo lo demás ya lo conocemos. Y ahora aprendimos a ocupar esta tablita, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué más podemos revisar? Eh, bueno, aquí recordarles que esta se llama válvula limitadora de presión y vamos a revisar cada componente para ir conociéndolos mejor. Por ejemplo, tenemos aquí esta válvula o sea, estranguladoras, que lo que hace principalmente mediante esta perillita es estrangular el flujo y ir regulando, como ya les decía, el sistema, que serían estas que están aquí. Estos son indicadores de presión, como se muestran aquí, son manómetros, eh, que así se vería el componente físico. Esta, me parece que es esta, o esta no tiene imagen. Pero es una válvula reguladora, limitadora de presión, que lo que hace es proteger la línea. Entonces eso tienen que tenerlo súper claro. ¿Cómo se vería la descripción de este componente? Un componente de una válvula de 4 vías configurables. En particular no tiene una... aquí válvula 4 vías. No hay 4. No hay 4. Vamos a ver aquí si tenemos, estos son los filtros, si se fijan ahí el componente filtro, esto deberían ya reconocerlo, por ejemplo, cuando estén allá en el laboratorio,
Yo se los muestro para eso principalmente, para que lo reconozcan. Tendríamos este enfriador que no tiene imagen, lamentablemente. Y esta es la unidad alimentadora que también tienen que reconocerla en el laboratorio. ¿Ya? Esto es igual que en el laboratorio. Todos estos componentes que les estoy mostrando son los mismos componentes. Así que ahí van a poder reconocer. Y ahora voy a ver otro sistema. Eh, Vamos a ver otro sistema. Bueno, a ver, quedan como 10 minutos para las 8. ¿Qué les parece este sistema? ¿Conocían esos instrumentos, esas válvulas? Para después pasar al siguiente. Y recuerden que ahora es el momento para hablar. Para que usted diga, no, no entendí esto, o no me quedó muy claro esto. Para que vayamos reconociendo las componentes y cuál es la función de cada uno. Entender bien cómo esto es totalmente distinto de la neumática. En la hidráulica funciona con presión y retorno, y la neumática eh, principalmente lo que hace con la sobrepresión es purgarla. Entonces me gustaría como también que ustedes me dieran un feedback y me dijeran, ¿sabéis qué? Sí, bien, entendí, o no, no me queda muy claro como el diagrama, qué significan algunas cosas. Sí, por mi parte bien. Yo trabajo con hidráulica, así que, claro. Ah, genial. Los demás chicos, Emilio, Iván, Rodrigo. Sí, yo por mi parte también estoy. Me queda claro. Sí, igual. También Sí, me va queda. quedando claro. Consulta, Franco, ¿esto va a entrar en la primera prueba o ya sería para la segunda? No, esto, hidráulica generalmente entra para la segunda prueba, pero el profesor como nos pidió que avanzáramos, eh, para que igual pasemos cosas de la segunda prueba, estoy como dándole recién como una pincelada y ustedes vayan viendo, ah, ya vamos a ver hidráulica ya y hay que identificar los componentes. Ah, Eso vale. principalmente. Que Vale. identifiquen los componentes en realidad, eso es lo primordial. Porque primero, como en neumática ya identificaron los componentes y se familiarizaron, y después tuvimos que hacer un sistema de automatización, más o menos, o en realidad se llama sistema de ciclo continuo. La idea es que con esto igual, po, ya estoy mostrándole los componentes, cuál es la función de cada uno, y que ustedes vayan desarrollando un poco el, el objetivo es que ustedes vayan desarrollando un criterio en donde digan, ah, ya, mira, aquí necesito una válvula de seguridad para evitar sobrepresiones, o aquí necesito una válvula antirretorno para evitar que se me vaya la presión para allá. En el fondo es eso, que ustedes formen ese criterio, y después cuando ya se pida, por ejemplo, la automatización de un sistema, sean capaces de poder hacerlo, dibujar el diagrama, hacer el análisis de espacio-fase, y también hacer el análisis de como cruce de señales, que es lo mismo que neumática, pero en hidráulica. Y finalmente lo que se les va a pedir es que ustedes también sepan, por ejemplo, esto después se cruza un poco con automatización, y ustedes sepan, por ejemplo, que
que un motor o esta unidad hidráulica también tiene una parte eléctrica. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, más adelante, esto ya es para la prueba 2. El objetivo es que ustedes hagan una automatización con una unidad hidráulica y, y que esta automatización tenga contemplado, por ejemplo, el sistema eléctrico. Y ahí van a tener que recordar en realidad un poco de todo lo que fue, eh, ¿cómo se llama este ramo de electricidad? Eh, bueno, lo que vimos en electricidad, pero también ahora vamos a incorporarle que Electrotecnia. electrotecnia, exacto. Gracias, Matías. Vamos a recordar, o sea, vamos a agregarle a lo de electrotecnia un poco lo de altas tensiones, que serían 380 en corriente alterna, 220 corriente alterna, y vamos a ponerle al sistema de comando 24 corriente continua, 24 por corriente continua, eso. Se va un poco a mezclar con eso, o sea, la idea es que ustedes ya tengan un poco la noción de cómo funciona, pero ahora aplicarlo hacia la hidráulica y la neumática. Para controlarlo, para darle potencia al motor, eso principalmente. Ese es como el enfoque que se le da a la segunda prueba. La primera prueba sí está bien, automatización de neumática, eso es el principal foco, saber hacer algunos cálculos hidráulicos. Y el segundo foco, en la segunda prueba es un poco orientarlo a la automatización. Y también cálculo de bombas. Por ejemplo, dimensionar la bomba, saber cuánto es la pérdida y de carga por componente, que es lo que vimos, por ejemplo, en el ramo de máquinas hidráulicas con Llévenes. Ya, vamos a también hacer un poco de cálculo de eso, y eso sería la PEP 2. Pero para que vayan teniendo como una noción de lo que vamos a ir viendo. Pero igual no se compliquen, o sea, el tema de Llévenes, o sea, los cálculos de bomba son re simples y por lo general son súper pauteados. El ejercicio, por lo menos, que va a entrar en la prueba va a ser, pero súper pauteado para beneficio de ustedes. Lo ideal es que desarrollen la capacidad de análisis de circuito, ese es el foco. Si bien hay un ejercicio de cálculo de bomba, no es el fin del curso. ¿Ya? Entonces, eso, pues ya son las 8. Si quieren nos tomamos un break y esperamos al profe y él va a presentar la segunda parte del curso, con lo que habíamos acordado. Si no, bueno, dependiendo de lo que él nos diga, yo voy a continuar y les voy a seguir mostrando otro circuito que tengo preparado de hidráulico para que lo veamos, ¿ya? Vale, Franco.